Tercera parte. El hombre. Sección primera. 6. El ser humano. 7. El desarrollo humano en función del amor. 8. Estatuto científico de la ética. 9. La libertad y sus limitaciones. 10. Valor moral. 11. 6 criterios de conducta. Capítulo 6. El ser humano. 1. ¿Qué es la antropología filosófica? La antropología filosófica es la rama de la filosofía que estudia el ser humano como tal. El objetivo de esta ciencia consiste, pues, en develar las características universales del ser humano, aquello que constituye a todo hombre por el hecho de serlo. En cambio, la antropología social, también llamada cultural o antropología a secas, es una ciencia que investiga las características concretas del ser humano tal como se manifiestan en alguna zona determinada del planeta. Su estudio es muy interesante y útil, dado que descubre la inmensa variedad de costumbres, culturas, sistemas morales, sistemas de gobierno, formas de trabajo, instituciones, etcétera, que el hombre ha realizado en diferentes épocas y regiones del mundo. Los dos tipos de antropología mencionados tienen su propio método y sus propios méritos, alcances y limitaciones, de tal manera que una no tendría por qué criticar, rechazar u obstaculizar los puntos de vista y los avances de la otra. Lo único verdaderamente criticable sería el rechazo de la perspectiva ajena a la propia, como si fueran opuestas y excluyentes. En los tiempos antiguos y en la Edad Media no existía un tratado explícito titulado Antropología, aun cuando todos los filósofos explicaban su propia idea acerca de lo que consideraban la esencia del ser humano. A lo sumo se hablaba de una psicología racional, que tiene sus orígenes en los tratados de Ánima de Aristóteles. En el siglo XX, gracias a las aportaciones de los filósofos existencialistas Sartre, Marcel, Heidegger y Jaspers, el estudio de lo que constituye el fondo del ser humano ha cobrado un auge inusitado. Ahora se puede considerar que la antropología filosófica es el tema preferido en la atención de los amantes de la filosofía. Debo advertir que algunos conceptos propios de la antropología filosófica como la libertad, los valores, el conocimiento, el amor, la felicidad y la religiosidad, debido a su capital relevancia en el terreno filosófico, serán tratados en capítulos especiales. En el presente capítulo nos concretaremos, casi exclusivamente, al estudio de la persona humana. Veas en mi Introducción a la Antropología Filosófica, Editorial Esfinge, un estudio más completo acerca de las características universales del ser humano. En las primeras páginas de dicho libro se puede captar mejor la diferencia con la antropología cultural o social. El objeto material de nuestra ciencia es el hombre.
Su objeto formal es el ser del hombre, es decir, su esencia y su existencia. 2. Yo profundo y yo empírico. Es importante saber distinguir el yo profundo del empírico. Este último es visible, tangible, captable por medio de los sentidos. Cuando nos vemos en el espejo y señalamos nuestra propia figura, diciendo, ese soy yo, lo que estamos detectando es el yo empírico. En cambio, el yo profundo es invisible, solo se capta por medio de un conocimiento suprasensible. Aquí daremos los conceptos que explican en qué consiste el yo profundo. Pero, indudablemente, es superior el conocimiento holístico que capta ese yo profundo sin estructuras culturales. Recuérdese lo dicho acerca de la experiencia trascendental. En el yo profundo residen la libertad, la moralidad, la voluntad y la conciencia de una persona. El yo profundo es el que elige, percibe y juzga, el que opta por los valores. El yo profundo es el estrato interior de nuestro propio ser, y gracias al cual permanecemos idénticos a nosotros mismos a través del tiempo, a pesar de todos los cambios sufridos. Debido a esto, podemos decir que el yo profundo es un elemento sustancial de nuestro ser, mientras que el yo empírico alberga los elementos mudables o de orden accidental. El yo profundo coincide, según veremos, con nuestra calidad de persona, también con nuestro núcleo de identidad personal. El yo profundo es ese mismo núcleo personal, en tanto que es el sujeto y la causa de nuestros actos humanos. En el capítulo dedicado a la bondad, vamos a estudiar la diferencia entre actos humanos y actos del hombre. Los primeros son ejecutados por un individuo con plena conciencia y libertad, mientras que los segundos son ejecutados por el mismo individuo, pero en forma automática, semi-inconsciente, de tal manera que apenas interviene la conciencia y la libertad. Diremos entonces que no es el yo profundo el que está actuando, sino tan solo un organismo condicionado por mecanismos e instintos de orden vegetativo y animal. Como puede inferirse, el valor moral de una conducta solo se adquiere cuando es ejecutada por el yo profundo. La enseñanza pedagógica de estas ideas acerca del yo profundo es de capital importancia. Podemos asentar en general que cierto porcentaje de individuos actúa ordinariamente desde su periferia, es decir, en completa alienación respecto a su yo profundo. Su conducta es mecánica, predecible, prácticamente inconsciente y por lo tanto ausente de méritos, y quizá también ausente de culpa. No debería extrañar, pues, que se dé una enorme cantidad de aspectos reprochables, insuficientes, egoístas y carentes de valor moral. Muchas acciones normalmente condenables no son más que la consecuencia de los mecanismos y las pautas de conducta que arrastran a la gente a niveles inferiores de conducta y que todavía no merecen el nombre de actos humanos.
Muchos actos juzgados como inmorales han sido ejecutados debido a la oscuridad del inconsciente, a la pesadez de los condicionamientos y a la presión del castigo social. La evolución del ser humano a través de los siglos pasa por etapas de escaso valor propiamente humano. Por fortuna se puede constatar la presencia de muchas personas que han tomado a su cargo una existencia auténtica, pletórica de valores, en donde la libertad, la responsabilidad, la comunicación abierta con sus semejantes, el respeto, el amor y el trabajo creativo y productivo forman parte esencial de su vida. Estos individuos actúan desde su yo profundo, aunque no necesariamente todo el tiempo, son conscientes de los valores humanos y se realizan con eficacia en algún terreno de la cultura, ya sea ciencia, arte, religión y política. El descubrimiento del yo profundo y de la acción a partir de este estrato interior sería el camino real de todo aquel que pretenda una existencia auténticamente humana. El obstáculo número uno dentro de este camino de maduración está representado por el narcisismo y el egocentrismo que se derivan de la exclusiva y excesiva atención a los estratos periféricos de la personalidad, tan fomentada por los medios masivos de comunicación, con olvido casi total de este núcleo interno de la persona. El estudio de la filosofía puede ser el medio para iniciar el descubrimiento y el aprecio del yo profundo, que coincide con nuestra calidad de persona. En mis libros anteriores, como Introducción a la Antropología Filosófica, Psicología, Persona y Felicidad, introduzco las siglas NIP para mencionar el núcleo de identidad personal que constituye el estrato más profundo de un individuo y que coincide con su calidad de sujeto, de yo profundo y de persona. 3. Persona humana. Lo más característico y valioso en todo humano es su calidad de persona. Esta palabra ha tenido varios significados. Tomando en cuenta algunas ideas de la filosofía tradicional, podemos sustentar la siguiente definición. Persona es la sustancia que otorga unidad y conciencia a un individuo. En otras palabras, persona es lo mismo que sustancia pensante. Coincide también con el yo profundo. Con la palabra sustancia debemos entender aquello que constituye la esencia fundamental de algo y que permanece inmutable a pesar de los cambios que se producen a lo largo del tiempo. Las características que cambian son los accidentes. El término sustancia queda así justificado. Es la base estable en la cual se apoyan todos los demás elementos transitorios de un ente. En un ser humano podemos considerar, pues, su sustancia y sus accidentes. La sustancia de un individuo es su persona, y sus accidentes
son todos aquellos elementos que cambian a lo largo de la vida, como dimensiones, virtudes, conocimientos, rasgos físicos, y que constituyen lo que vamos a llamar personalidad en contraste con la persona. Conviene subrayar que sustancia en filosofía no significa lo mismo que en física o en el lenguaje común y corriente. Las raíces de la palabra nos hacen pensar en una especie de plataforma, sea material o espiritual, en donde se apoyan todos los demás elementos transitorios o los accidentes de un ente. Esto se puede expresar gráficamente por medio de dos círculos concéntricos. El interior es la persona, el núcleo de un individuo. El exterior es una especie de corona o periferia. Es la personalidad o el modo como se manifiesta la persona. Debido a esta posición central de la persona respecto a la personalidad, bien podemos llamar a la primera núcleo de identidad personal. En efecto, lo que caracteriza a un individuo como tal es su propia persona, no los accidentes que pueden cambiar. Lo que coloca a un individuo en el nivel del ser humano es su calidad de persona. Debido a que los rasgos de la persona son invisibles y en cambio los rasgos de la personalidad suelen ser visibles y notorios, la gente se deja deslumbrar por estos últimos y olvida con facilidad la calidad de persona de un individuo. Tomemos en cuenta que en otros contextos la palabra persona se ha utilizado con significados diferentes. En derecho, por ejemplo, se habla de persona física y persona moral. También se ha utilizado para designar la máscara con la que un individuo se presenta ante los demás. Este significado está basado en la etimología de la palabra personare. Se refiere a la máscara que usaban los actores del teatro antiguo en el momento de representar a su personaje. Este significado, utilizado sobre todo en la psicología de Carl Jung, difiere notablemente respecto al sentido filosófico que estamos empleando en este libro. Si analizamos este substratum profundo del individuo, podemos encontrar por lo menos tres características importantes de todo ser humano: su dignidad fundamental, su conciencia y su voluntad, que conlleva la libertad, como veremos en el capítulo posterior. En primer lugar, el valor más importante de un individuo, su dignidad como hombre, no está en sus accidentes, que son efímeros, sino en su ser sustancial, que es lo que lo identifica al individuo a lo largo de todo su desarrollo en la vida. Esto de ninguna manera significa un rechazo a una denigración de los valores propios de los accidentes. Sin embargo, insistimos, el centro de gravedad de los valores humanos no reside en la periferia, sino en el núcleo íntimo que constituye a la persona. No es de extrañar el desequilibrio tan frecuente que se detecta en las gentes, debido a su ignorancia respecto al valor mínimo, al valor íntimo que conllevan en su propia persona. Las cualidades de la personalidad son visibles y han sido el objeto propio de todas las culturas, desde la tragedia griega hasta la televisión.
El aprecio pleno de la calidad de persona marca una etapa especial en la vida, el desarrollo y la maduración de un individuo. Este conocimiento de la propia calidad de persona es lo que llamamos experiencia trascendental. En segundo lugar, se trata de una sustancia consciente. Gracias a la conciencia, el ser humano toma contacto cognitivo con los entes que lo rodean. Este tema ha sido tratado en los 3 capítulos anteriores que se refieren al tema del conocimiento. Y por fin, en tercer lugar, en la persona encontramos la voluntad, gracias a la cual el hombre toma decisiones y se autodetermina en cierta dirección. Esta autodeterminación en función de los valores es lo que llamaremos libertad, cuya explicación será el tema de un capítulo posterior. En la periferia o personalidad se encuentran las demás cualidades de un individuo que pueden cambiar a lo largo del tiempo, como sus dimensiones físicas, el tono de su voz, conocimientos, habilidades, el grado de su inteligencia, etc. Estas cualidades son valiosas, indudablemente, pero ocupan una jerarquía de segundo orden en comparación con la dignidad de ese núcleo central que llamamos persona. La falta de contacto, reconocimiento y aprecio de ese núcleo personal, junto al apoyo excesivo en las cualidades de la periferia, suele traer problemas emocionales que la psicología se ha encargado de detectar. Existe, pues, un paralelismo de 4 términos opuestos. Por un lado están los conceptos de persona, sustancia, plano del ser y yo profundo. En el polo opuesto hemos considerado respectivamente los términos personalidad, accidente, plano del tener y yo empírico. 4. El alma humana. De acuerdo con la teoría aristotélica, el alma es el principio vital de un cuerpo, es decir, aquello por lo cual un ente tiene vida. Existen, por tanto, 3 tipos de alma: vegetal, animal y racional, que corresponden a los 3 reinos superiores a los simples minerales y demás objetos materiales. También se ha definido este concepto como la forma del cuerpo viviente. Forma significa estructura que proporciona unidad a un conjunto de elementos materiales. En el hombre habría de considerar su materia y su forma. La materia es el cuerpo y la forma es el alma. Esta doctrina acerca de la polaridad entre materia y forma constituye el núcleo de una famosa doctrina aristotélica denominada hilemorfismo. A partir de este dualismo de materia y forma surge el problema de la relación e integración de ambos polos. Platón considera al cuerpo como una cárcel o tumba para el alma. En cambio, Aristóteles habla de una unidad sustancial de materia y forma, con lo cual se rechaza la idea pesimista de Platón. Pero al mismo tiempo surge la dificultad para explicar la inmortalidad del alma, pues parecería que solo hay alma en tanto que el cuerpo está organizado. Esto es, tiene vida. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino propone algunos puntos de solución a este
Debatido tema. El alma no preexiste al cuerpo. Sin embargo, subsiste después de la muerte. El alma humana es inmortal. Desde entonces la filosofía tradicional ha defendido tres propiedades del alma humana: la unidad, la espiritualidad y la inmortalidad. Ahora, dentro del ambiente materialista que nos circunda, se considera con frecuencia que el espíritu es un epifenómeno del cuerpo, es decir, los fenómenos espirituales del hombre, como la inteligencia y la voluntad, resultan de un funcionamiento especialmente organizado del sistema nervioso. En esta postura, la materia tiene primacía, y es la que produce, con su funcionamiento superior, todo aquello que la gente llama espíritu, como el pensamiento, la cultura, los valores. En contraposición al materialismo, el idealismo sostiene la primacía del espíritu, que produce las manifestaciones materiales que captamos con los sentidos. Una tercera postura sintetizadora pretende equilibrar los dos extremos anteriores y sostiene que se da una influencia mutua entre los dos principios, material y espiritual, sin que ninguno tenga prioridad. Platón llegó a sostener la teoría de la transmigración de las almas, según la cual el alma sobrevive a la muerte del cuerpo y pasa a ocupar otro organismo. Según el grado de virtud en la vida de un individuo, así será el nuevo organismo que ocupe esa alma en una nueva reencarnación. Hoy día, muchos intelectuales prefieren evitar el uso de la palabra alma. Hasta la psicología, cuya raíz etimológica significa tratado del alma, se ha estructurado sin mencionar dicho concepto. La famosa distinción cartesiana entre res extensa y res cogitans, el dualismo de Descartes, no coincide con la polaridad de cuerpo y alma en la filosofía tradicional. Mientras que el cuerpo y el alma forman una sola sustancia, la distinción cartesiana considera al hombre formado por dos sustancias. De mi parte, prefiero referirme al núcleo de identidad personal, NIP, y a la calidad de persona como el substrato esencial, profundo y auténtico que constituye a cada individuo y lo coloca en el rango del ser humano. 5. Valor de la persona humana. Solemos apreciar a los demás por su personalidad, no por su calidad de persona. Cada individuo suele identificarse con los rasgos de su personalidad y alienarse o permanecer indiferentes respecto de su calidad de persona. Este fenómeno de falsa identificación con los rasgos de la personalidad y las nefastas consecuencias que de él se derivan ha sido denunciado con precisión por Roberto Assagioli. Véase en mis libros: Introducción a la Antropología Filosófica, capítulo 1; Persona y Felicidad, capítulo 3; y Psicología, capítulo 9, una explicación más amplia de estas diferencias. La idea más generalizada acerca de la dignidad humana suele contener algunas distorsiones.
La mayor parte de la gente, debido a la situación cultural que vivimos en la actualidad, exagera ciertas cualidades de orden secundario y periférico, y olvida otras que verdaderamente constituyen el valor fundamental de un hombre. Para entender esto, adviértase la diferencia explicada entre persona y personalidad. La persona es la sustancia que constituye al yo. Es el núcleo interno en donde reside el carácter propiamente humano. En cambio, la personalidad es el conjunto de cualidades que se adquieren a lo largo de la vida. Allí reside el grado de inteligencia, el grado de belleza, las virtudes, los conocimientos, las destrezas de todo orden, y también los contenidos del inconsciente y las cualidades del estatus social. La personalidad se puede comparar con un círculo externo o una corona que rodea al círculo interno. Se trata de cualidades accidentales, es decir, pueden estar o no estar en un individuo determinado. En cambio, lo que es propio del ser humano es un círculo interior, su calidad de persona. En esto reside propiamente la dignidad humana, lo que nos eleva por encima de todos los demás, seres del universo. La dignidad de un hombre está, pues, en su calidad de persona, que ya hemos descrito en función de algunas cualidades, como la conciencia, la voluntad y la libertad. Gran parte del sufrimiento humano se debe a ese desequilibrio que vive mucha gente cuando considera que su principal valor, su dignidad, está en las cualidades de su personalidad y olvida por completo el valor de su persona. Se dice entonces que está identificado con sus cualidades accidentales y vive alienado respecto a su calidad de persona. La cultura y la civilización de cada época se caracterizan, entre otras cosas, porque enfatizan diversos valores de la personalidad. En el siglo pasado era usual batirse en duelo por una ofensa que ahora se considera irrisoria. Ciertas culturas actuales se permiten por dignidad que el novio visite a la novia en el interior de su casa. Debe quedarse fuera y retirarse cada vez que llega un familiar. La dignidad de ciertas personas no le permite pronunciar algunas palabras que consideran obscenas. Muchos castigos, guerras, venganzas y humillaciones tienen su explicación en un supuesto intento de salvar la propia dignidad humana. La dignidad de ciertos políticos los obliga a retirarse de un recinto cuando su propuesta no tiene eco entre los demás. El sentido del humor, en cambio, es la cualidad de un individuo que sabe tomar en su correcto valor las cualidades que otros consideran intocables y altamente respetables. Saberse burlar de esa actitud distorsionante respecto a los valores de la personalidad es lo que le da al que tiene sentido del humor ese nivel de libertad, alegría y superioridad que lo caracteriza. Con razón se ha utilizado la expresión tomar las cosas con filosofía. En nuestro contexto actual, esta expresión quiere decir saber apreciar en su justo valor aquellas circunstancias y eventos que generalmente se toman con un peso y valor exageradamente negativo.
6. Dinamismo humano. Una de las más importantes propiedades del núcleo de identidad personal es su dinamismo. El ser humano no es estático. El verbo ser es un puro dinamismo o energía. Ahora bien, este dinamismo se expresa como una tendencia al crecimiento, a la expansión. Es un movimiento centrífugo que se vuelca sobre las demás cosas y personas. Por esta razón, el dinamismo humano puede llamarse intencionalidad ontológica. La palabra intencionalidad no tiene que ver aquí con buenas o malas intenciones, sino con la raíz etimológica in tendere, que significa tender hacia. Se llama ontológica porque pertenece al plano del ser. Este dinamismo del ser humano puede imaginarse como una flecha que surge del núcleo de identidad personal y se externa en una especie de búsqueda de un objeto. De varias maneras correctas podemos detectar este dinamismo humano en la vida de una persona. A. El dinamismo o intencionalidad puede expresarse como atención a un objeto. Tanto los sentidos como la inteligencia están volcados hacia el exterior, captando, descubriendo, analizando. La curiosidad de los niños y el afán investigador de un adulto son los mejores ejemplos de este dinamismo humano que se vuelca a través de las facultades cognitivas. B. El dinamismo se revela también como una búsqueda de valores que de alguna manera complementan y satisfacen al propio ser. El valor queda definido posteriormente como aquello que complementa al ser humano. El hombre busca naturalmente los objetos valiosos, algo que satisfaga su tendencia al crecimiento. El alimento, el juguete, las personas que lo quieren y todo aquello que de alguna manera contribuye al crecimiento de una persona son objetos del acto de querer, propio de la intencionalidad ontológica de todo ser humano. C. El acto de cuidar a las cosas y a las personas es otro modo de manifestar el dinamismo humano. De la misma manera que el pastor cuida sus ovejas, el hombre cuida todo aquello que de alguna manera le pertenece. Ese cuidado, Sorge en alemán, es en beneficio, ya no tanto del propio sujeto, sino del objeto que recibe esa atención. El hombre sale de sí mismo y atiende a las cosas, se vuelca hacia ellas, las cuida y las preserva de algún posible daño. Este es el inicio del amor que describiremos a continuación. D. El amor, en su nivel más auténtico, consiste en querer el bien de la otra persona. He aquí la manifestación más importante del desánimo humano. Más adelante describiremos con mayor detalle los diferentes niveles del amor, su significado más amplio en unión y armonía. El dinamismo humano busca, en el fondo,
la unidad y la armonía con las demás personas y cosas. Freud ha analizado con detalle el fenómeno de la represión humana. El ello o líbido ha sustituido serios obstáculos para expandirse y realizarse. Uno de los causantes de esa represión es el superyo. Dos efectos se pueden detectar a partir de dicha represión. Por un lado, la neurosis y por otro, la canalización de la energía humana hacia la creación de la cultura. Según Freud, la cultura es el resultado de una orientación o sublimación de las energías reprimidas hacia los terrenos propios del arte, la ciencia, la filosofía y la religión. El precio que la humanidad ha pagado por el avance en la cultura es la neurosis. Por otro lado, Carl Rogers ha enfatizado la bondad natural de la energía humana. El fenómeno de la prohibición y la manipulación a que se ha visto sometida es el causante de una actitud inhibida, desconfiada y carente de iniciativa y de responsabilidad. Para Rogers, el papel de la educación y de la psicología consiste en restituir en la persona humana ese poder de crecimiento y de expansión que naturalmente posee el dinamismo humano y que por una fatal estrategia de la cultura actual y de todos los tiempos ha sido reprimido y desvalorizado desde que el niño empieza a juguetear, a mostrar curiosidad y ha pretendido abandonar los estrechos límites impuestos por los padres y por la cultura en general. Siete. El hecho de existir. De acuerdo con lo anterior, el hombre está siempre orientado hacia el exterior. Está tendido, lanzado, proyectado, arrojado hacia su entorno. Por naturaleza propia, el hombre busca objetos que le ayudan a realizar su tendencia fundamental, que es la expansión de su propio ser. Esta característica humana se da también en las personas introvertidas, solo que el campo preferido para su expansión no es el mundo externo, sino su propia dimensión interior. Ahora bien, lo que estamos detectando no es una simple cualidad seleccionada entre varias de la misma especie. La tendencia al crecimiento y a la búsqueda de objetos que ayuden a dicho crecimiento es precisamente la realización del propio ser o existir. Existir, de acuerdo con la etimología que dan algunos autores, es lo mismo que existere, es decir, estar fuera de sí mismo, lo cual coincide completamente con el símbolo de la flecha surgida en el núcleo interno. Lo propio, lo característico de la existencia humana reside en el hecho de estar apuntando siempre hacia otros objetos, para crecer, para desarrollarse, para realizar el propio ser. Por otro lado, la palabra ser, de acuerdo con los existencialistas contemporáneos, es un verbo transitivo, es decir,
Su acción pasa a otros objetos. Ser significa estar presente a, incluirse de alguna manera en otra cosa. Ser es salir de la nada para involucrarse en el mundo, en las cosas. Existir es participar del ser. Existir es lo mismo que estar en búsqueda de crecimiento, de objetos, para unirse y desarrollarse. Ser es un verbo y, por lo tanto, implica un dinamismo. El ser humano es el dinamismo con el cual se involucra en un mundo y tiende siempre a la búsqueda de seres que lo complementan. Da la impresión de que la insatisfacción mayor del hombre es su propia finitud, su limitación, su pequeñez. En contraposición, el hombre posee como por instinto la tendencia fundamental al crecimiento. De aquí su apertura, su búsqueda, su dinamismo y su crecimiento. Ahora bien, ese dinamismo humano se expresa como un crecimiento que busca la unidad, la síntesis, el acoplamiento con otros seres dentro de una estructura superior. De acuerdo con una famosa idea propuesta por Pierre Teilhard de Chardin, todos los seres del universo buscan una síntesis, principio de complejidad creciente, en la cual se crea una estructura superior que unifica y coordina los elementos que allí ingresan. Así es como se explica la evolución de los seres vivientes. En el hombre, esta tendencia queda reflejada principalmente en el acto de amar. Podemos, pues, concluir diciendo que el ser humano es un centro de energía, es puro dinamismo, que busca expansión, crecimiento, desarrollo, síntesis. Busca otros seres, pero no solo para satisfacer sus instintos biológicos o psicológicos, sino también para realizar una estructura superior, un ser que unifique y armonice a los seres humanos desde una perspectiva diferente a la simple unión carnal o a la asociación manipuladora que rebaja al otro al nivel de cosa. De acuerdo con Martin Heidegger, la esencia del Dasein, es decir, del ser humano, es la existencia. Este modo de conceptualizar el asunto trae confusiones con la estructuración propia de la filosofía tradicional. Sin embargo, la idea podría expresarse en términos congruentes con este sistema. Un ente tiene esencia y existencia. En la esencia están las características que hemos explicado más arriba. La existencia en el acto del ser ejercido por su esencia. 8. Algunas teorías sobre el dinamismo humano. El dinamismo que hemos explicado en estas páginas
Ha sido expuesto a lo largo de la historia de la filosofía con varios nombres. Nietzsche lo llamó lo dionisíaco. Freud habló de las fuerzas del ello o líbido. Platón de una fuerza hacia el bien, que es el eros. En el fondo, estas posturas coinciden al postular un dinamismo inherente, necesario, esencial, en el ser humano. Lo dionisíaco, según Nietzsche, se opone a lo apolíneo, mientras que lo dionisíaco es semejante a la fuerza de un volcán en erupción. Lo apolíneo es la serenidad horizontal de una piscina en calma. Lo racional está representado en lo apolíneo. En cambio, lo dionisíaco es lo turbulento. Las estatuas griegas clásicas representan esa paz y serenidad apolínea. Apolo era el dios de la luz y de la razón. La tragedia griega representa la turbulencia. Dionisos es el dios del vino y corresponde a Baco en la terminología latina. Según Nietzsche, en la historia de la cultura, los científicos y demás pensadores se han inclinado por el racionalismo, a favor de Apolo, cuando lo cierto es que Dionisos es el verdadero autor y promotor de la evolución, el desarrollo y la valía del género humano. Según Freud, el ello es la fuerza de los instintos, entre los cuales se encuentra en primer lugar el sexual. Los conflictos humanos surgen por la oposición entre el ello y el superyo. Este es el conjunto de normas introyectadas en el inconsciente del niño a partir de los mandatos de los padres. Dichas normas representan las estructuras sociales que se heredan de generación en generación. El ello es la fuerza o dinamismo que logra la evolución, el cambio, la creatividad, el hallazgo de nuevos valores. Platón habló acerca del eros. Cada persona posee una energía que lo impulsa a la consecución del bien. La vida humana es la historia del ascenso del hombre a la perfección y pureza del ideal del bien. Mientras que el cuerpo es una cárcel para el alma, el eros es la fuerza que logra el acercamiento a la perfección. También se ha traducido eros como amor. El amor sería, dentro de esta concepción, la fuerza que tiende a unirnos con el bien. Desde el punto de vista de la pedagogía contemporánea, este dinamismo interno del hombre es esencial para explicar las motivaciones de una persona. El hombre está inclinado, por propia naturaleza, hacia los valores. Por lo tanto, lo que motiva a una persona es el atractivo de un valor que se presenta como tal, en conjunción con la inclinación o dinamismo
que por propia naturaleza tiene todo hombre hacia los valores. El papel del profesor es, pues, presentar los valores superiores, inherentes a su especialidad, ante la consideración de los educandos. Cuando las instituciones educativas se quejan porque los alumnos no están motivados para estudiar las materias que se imparten, lo que sucede es que no han sabido presentar los valores intrínsecos a dichas materias. Desgraciadamente el profesor suele estar incapacitado para competir con el cine, el teatro, la televisión y la prensa. En mi libro Introducción a la Pedagogía Existencial, explico el dinamismo humano con el nombre de intencionalidad ontológica. La palabra intencionalidad viene del latín intendere, que significa estar tendido hacia. La idea es, pues, la misma. El ser humano posee por naturaleza una tendencia o dinamismo que lo lanza al crecimiento, al desarrollo y, por ende, a la síntesis con otros objetos o personas. He aquí el origen de la motivación de la conducta humana. 9. El nosotros como realidad ontológica. Uno de los conceptos más interesantes en la filosofía de Gabriel Marcel es el nosotros. El término mencionado expresa lo mismo que se entiende comúnmente, como la unidad de varias personas, pero ahora se incrementa de manera notable el peso que se otorga a dicha unidad. Según Marcel, el nosotros es anterior al yo y al tú. Estas dos nociones son elaboraciones mentales, abstracciones que el intelecto ha creado para comunicarse ordinariamente. Pero lo fundamental es el nosotros, que es la unidad de las personas en el plano del ser. El nosotros siempre existe, aun cuando las personas no lo capten o muestren una clara separatividad, oposición o enemistad respecto a sus congéneres. Lo ideal sería, pues, que en el plano psicológico las personas descubrieran y vivieran ese nosotros que siempre se da en el plano ontológico. La gente vive ordinariamente en el plano del tener, rara vez se asoma al plano del ser y por lo tanto no suele percatarse y actuar desde el nosotros. Esta tesis marceliana coincide con la idea que hemos explicado en este mismo capítulo acerca de la persona y la personalidad, la sustancia y los accidentes. El centro de gravedad de nuestra atención suele quedar fijado en estas cualidades de la personalidad o del plano del tener, y solo en algunas ocasiones la persona llega a tomar conciencia de sí misma, de su energía, su fortaleza, su libertad y sus valores. Según Marcel, la excesiva importancia que se ha dado al mundo de la técnica es una de las causas de esta deshumanización de la gente. No es que la técnica y la ciencia sean malas, pero la absorción de la mente en estos niveles
ha dificultado la toma de conciencia del plano del ser, que es el lugar en donde vive la persona y el nosotros. Esto mismo se puede expresar con los términos aquí explicados. Se da demasiada importancia al conocimiento conceptual y casi nula al conocimiento holístico. Cuando una persona se percata del nosotros, su vida cambia por completo, pues se siente orientada por valores superiores, de tipo comunitario, y por lo tanto sale del individualismo imperante y actúa en beneficio de la familia, la sociedad y las costumbres a las que pertenece. En psicología se ha rotulado este individualismo con el nombre de actitud esquizoide o tendencia narcisista. Equivale a un cierto encapsulamiento. En cambio, actuar desde el nosotros equivale a realizar la conducta auténtica y propia del ser humano como tal. Conviene advertir de nuevo que el camino para lograr esta percatación del nosotros subyace en el plano del ser. No es el conocimiento conceptual y científico, sino el conocimiento holístico, que tiende a despojarse de toda imagen y toda estructura propia de la civilización en que vivimos. La experiencia trascendental, ya explicada en el capítulo anterior, es el medio más apropiado para tomar conciencia de nuestro yo profundo y nuestra participación en el nosotros. Se puede ampliar provechosamente estos temas en K.T. Gallagher, la filosofía de Gabriel Marcel. 10. Inconsciente. Después de las aportaciones de Freud a principios del siglo XX, ya no es posible prescindir de la influencia de sus ideas en un contexto antropológico. Su concepto más importante es sin duda el inconsciente. De acuerdo con este autor, el inconsciente es un elemento capital de la personalidad de todo individuo, pues gracias a él es posible explicar la motivación de muchos actos que anteriormente parecían inexplicables, como los actos fallidos, decir una palabra por otra, los sueños y algunos patrones de conducta, fijos y severos. El inconsciente es el conjunto de ideas, imágenes, valores, normas, tendencias y patrones de conducta que permanecen grabados en un individuo sin que llegue a tomar conciencia de ello, pero que no dejan de influir en la conducta del mismo. Generalmente estos contenidos se han alojado en el inconsciente a partir de un trauma de la infancia, que es una experiencia asociada con violencia, sufrimiento y represión. El inconsciente ofrece una típica resistencia para emerger voluntariamente a la conducta de un individuo. El psicoanálisis freudiano es el método que intenta develar estos elementos del inconsciente con el objeto de suprimir o disminuir sus efectos nocivos. Así, por ejemplo, una persona siente aversión a todo espectáculo donde haya sangre, hasta el grado de tener que abandonar su carrera de medicina. El psicoanálisis se encarga de revelar a esta persona el origen y la causa de tan fuerte aversión. Véanse mayores datos en mi Psicología, capítulos 3, 12 y 13.
Desde el punto de vista filosófico es importante esclarecer cuál es el sitio que le corresponde al inconsciente en la estructura de la personalidad. Indudablemente, no coincide con el núcleo de identidad personal que se ha definido como sustancia consciente. Los contenidos del inconsciente pertenecen al plano del tener, que es accidental. En efecto, se trata de elementos que se adquieren principalmente durante la infancia y que, además, es posible desalojarlos del inconsciente. Por lo tanto, muestran la característica de temporalidad que tiene todo elemento accidental. En efecto, se trata de elementos que se adquieren principalmente durante la infancia y que, además, es posible desalojarlos del inconsciente. Por lo tanto, muestra la característica de temporalidad que tiene todo elemento accidental. El inconsciente pertenece, pues, a la periferia y por lo tanto, es un error identificarse con estos contenidos. Esta conclusión es importante, pues no han faltado autores que pretenden colocar al inconsciente como si fuera el núcleo más importante de un individuo, haciendo olvidar la importancia de la energía y las potencialidades implicadas en el núcleo de identidad personal o yo profundo, que ya hemos explicado. Así pues, sin perder de vista la importancia del inconsciente, es preciso saber jerarquizar los diversos elementos que constituyen a un individuo. Entre los elementos de la periferia encontramos, pues, nuestros conocimientos, habilidades, pautas de conducta, estatus, valores, principios, normas y, por supuesto, los contenidos del inconsciente susceptibles de ser manejados a partir del yo profundo. En mi introducción a la antropología filosófica, página 46, distingo el inconsciente como contenido y el inconsciente como continente. El primero corresponde a la descripción de los párrafos anteriores y por lo tanto es un elemento accidental. En cambio, el inconsciente como continente es un elemento que pertenece a la naturaleza humana, sea que almacene algún contenido o no almacene nada. Todo ser humano tiene la capacidad de almacenar algunos contenidos reprimidos y, por lo tanto, rebeldes a la evocación voluntaria. El inconsciente como continente es una especie de memoria en donde se almacenan aquellos elementos que han sido rechazados de la conciencia a raíz de una experiencia ingrata. Podemos considerar, además, una instancia especial del inconsciente que se llama el superyo. Consiste en una serie de normas que actúan desde el inconsciente y que influyen fuertemente en la conducta de un individuo. Dada esta influencia en la conducta humana, el superyo ha confundido con el criterio moral. Es preciso, pues, aclarar las diferencias entre el superyo y el criterio moral.
En primer lugar, el superyo es inconsciente, mientras que la conciencia moral, como su nombre lo indica, es consciente. Además, el superyo es altamente exigente, no conoce excepciones y produce un sentimiento de culpa cuando es infringido. En cambio, la conciencia moral solo tiene un tono indicativo. Sabe considerar excepciones y no produce sentimientos de culpa cuando es infringido. No es lo mismo tener culpa que sentir culpa. Una persona puede sentir culpa por haber infringido una norma exagerada del superyo, como por ejemplo, pisar una cruz, cuando su conciencia moral está convencida de que no tiene culpa por tal acto. En el capítulo dedicado a la ética volveremos sobre este punto. Por ahora, lo que interesa aclarar es que el superyo participa de las mismas características que hemos descrito más arriba acerca del inconsciente en general. Detectar estas instancias en un individuo ha sido el mayor éxito del pensamiento freudiano, pero colocarlas en un centro que no les corresponde es una exageración que conviene detectar y corregir. Pueden ampliarse estos asuntos en mi psicología. Capítulo 3. 11. Felicidad. De acuerdo con Aristóteles, todo hombre persigue, en último término, la felicidad. Esta doctrina se llama eudemonismo. Lo curioso es que cada uno entiende por felicidad algo muy diferente a lo que entiende el vecino. Aristóteles define la felicidad como la realización de las potencialidades de una persona. Así se entiende que la vivencia de la felicidad puede cambiar en cada sujeto, conforme atiende a la realización de unas u otras potencialidades. El que tiene capacidad para las matemáticas es feliz en el momento mismo en que resuelve problemas matemáticos. El que tiene aptitudes para el canto, la poesía o el liderazgo es feliz en el momento en que realiza esas potencialidades. Existen varios niveles de felicidad. La más común es la que se vive en función de algún objeto o persona que facilita o condiciona la realización de una potencialidad personal. Así es como se vive la felicidad en función de los alimentos, de la experiencia sexual, del descanso, de un espectáculo, de una obra de arte, etcétera. En todos estos casos, se requiere la presencia o el uso de algún satisfactor. La felicidad también puede experimentarse como la vivencia de algunas emociones, como la alegría, el enamoramiento, el afecto, el amor, etcétera. Es importante añadir que la ausencia de estas emociones
y la vivencia de las contrarias no necesariamente produce infelicidad. Pero para esto se requiere la adquisición de una plataforma donde la persona puede asentarse con entera seguridad. Tal es el caso de la felicidad que proviene de la capacidad del fondo de la propia persona, como a continuación describiremos. Cuando una persona toma contacto con su yo profundo, capta un horizonte ilimitado que expande su conciencia y le da una vivencia de seguridad, confianza, integración y ausencia de toda ansiedad y temor. Esta es la seguridad ontológica que ha mencionado algunos psicólogos. Confróntese R.D. Laing, el yo dividido, y constituye la base de una felicidad de nivel muy diferente a la que suele perseguir la mayoría de la gente. Esta felicidad podría vivirse aún en medio de las desgracias, las contradicciones y los trabajos propios de la vida común y corriente. Por otro lado, la neurosis se ha definido como el arte de hacerse infeliz. Esto significa que una persona, en función de sus percepciones distorsionadas, se consigue emociones exageradas, como la ansiedad, la angustia, el temor y la inseguridad permanentes. Si esta persona no logra una percepción de su yo profundo, lo lógico es que viva una continua infelicidad. El remedio consiste en deshacerse de las formas que distorsionan la realidad y captar los estratos profundos de la propia persona. He aquí una explicación de la teoría de las lentes de color, explicada desde el inicio de este libro. El tema de la felicidad ha quedado ampliamente desarrollado en mi libro Persona y Felicidad, publicado en la editorial Esfinge, especialmente en el capítulo 9. 12. Malestar humano. La tragedia, el sufrimiento, las lamentaciones románticas, la injusticia, la guerra, la enfermedad, el hambre, parecen, a los ojos de mucha gente, el constitutivo básico del mundo en que vivimos. El sentido trágico de la vida es una postura que traspasa los ensayos literarios y se instala como tema cotidiano en las cafeterías y en las salas de espera. Vivimos en un valle de lágrimas. Es la frase favorita de quien vive quejándose. De mi parte, pienso que no es posible negar las deficiencias que encontramos a cada paso. El dolor, la muerte, el hambre y la guerra son realidades que ciegan vidas y frustran proyectos. Sin embargo, es necesario distinguir los dos factores que nos sumergen en el malestar y la infelicidad. Sobre uno de ellos podemos esgrimir un control personal, no así sobre el segundo, como vamos a ver.
De acuerdo con el principio de la materia y la forma del conocimiento, nuestras percepciones acerca de los objetos que nos rodean no son necesariamente una fiel copia de la realidad. La materia es el dato que recibimos, pero la forma es una estructura que impone la facultad cognoscitiva, sin que apenas el sujeto se dé cuenta de ello. Esta forma o estructura es el elemento que ahora queremos señalar como uno de los más poderosos factores que pueden originar o exagerar el malestar, la infelicidad y el sufrimiento humanos. Así pues, sin negar la realidad objetiva de la guerra, la enfermedad, el vicio, la corrupción, etc., como factores materiales en el sufrimiento humano, conviene tomar nota de la fuerte influencia de las estructuras formales en el momento en que se genera el malestar del hombre. Un individuo siente el dolor causado por una infección estomacal, pero además de esto, puede sentir el sufrimiento creado por sus actitudes hipocondríacas ante ese dolor. Una madre siente la pérdida de su hijo en la guerra, pero además de eso, puede aplicar una estructura de interminable luto y desconsuelo. Un hombre es injustamente condenado a una pena de varios años en la cárcel. La pérdida de su libertad es un hecho real, pero además de eso, puede aplicar una estructura de abatimiento y humillación sin límite, que en alguna ocasión lo pueden llevar al suicidio. He aquí el malestar que intento detectar, el que se crea el propio sujeto en función de una serie de formas o estructuras generadoras de infelicidad. A este respecto conviene distinguir entre el dolor y el sufrimiento. El primero es físico, orgánico, pero el segundo es producto de un cierto modo negativo de estructurar la situación que se vive. De acuerdo con Sartre, las cosas son desnudas de sentido. Es el hombre, en función de su libertad, quien les da el sentido que quiere. Veremos más adelante cómo es posible incrementar esa libertad que imprime un sentido positivo a las circunstancias vividas. En conclusión, podemos decir que, sin tener que negar la existencia de los males físicos y objetivos, podemos detectar un tipo de malestar humano que se debe a la forma o estructura que aplica un sujeto al dato material percibido. Los lentes que se utilizan para percibir las circunstancias que nos rodean pueden ser pulidos para disminuir ese malestar que en ocasiones es altamente nocivo y paralizante. Véase en mi libro Persona y Felicidad, capítulo 5, una ampliación de este tema. 13. Mundo proyectado por cada persona. Con base en una idea de Martin Heidegger, pero sin coincidir por completo, podemos asentar que el hombre se caracteriza como ser en el mundo. La palabra mundo significa, y esto ya no es necesariamente
heideggeriano. El conjunto de relaciones que cada persona construye alrededor suyo. Una de las tesis más importantes en la filosofía y en la psicología del siglo XX consiste en sostener que cada persona tiene su propio mundo, construido por ella de un modo casi inconsciente. En ese mundo habita, se mueve y desde él intenta trabar comunicación con las demás personas, que también viven en su propio mundo. La diversificación de cada mundo es lo que ha dificultado la comunicación expedita entre diversas personas, sobre todo si pertenecen a culturas y civilizaciones diferentes. La dificultad de entender otro idioma no es tan grande como la dificultad para entender el mundo tan diverso que habitan los demás congéneres. El procedimiento por el cual cada uno se construye su propio mundo es una consecuencia de la teoría de la materia y la forma del conocimiento. Cada sujeto aporta una estructura o forma al dato material que llega a sus sentidos. Esa forma aportada depende de la cultura y la educación recibidas. Cada uno estructura la situación que vive de un modo diferente. Aquí está el origen de la diversificación del mundo habitado por cada individuo. Las consecuencias antropológicas de esta diversidad de mundos, aunadas al hecho de la casi total ignorancia acerca del origen de esa misma diversidad, son innumerables. Aquí se mencionan únicamente las más importantes. A. Cada persona juzga los valores a su manera. El juicio axiológico suele ser la proyección espontánea de ciertos criterios personales sobre el dato recibido que se puede pretender valorar. Esto explica la dificultad para ponerse de acuerdo en cuestiones morales, estéticas y de simple gusto o afinidad. Lo anterior, como vamos a estudiar más adelante, no es motivo para caer en el relativismo axiológico, que defiende la absoluta diversidad de los valores y la ausencia de valores objetivos y universales. Existe otro procedimiento para captar valores que nos garantiza una mayor objetividad en nuestros juicios. De esto trataremos en el capítulo referente a la bondad. B. La neurosis. Un desequilibrio psíquico muy extendido en nuestra civilización consiste en distorsionar la realidad en función de estructuras o formas particulares que le dan a la situación vivida un cariz de angustia, peligro y frustración. La infelicidad de mucha gente se debe a la aportación de formas exageradas. C. El conocimiento científico también es el resultado de una proyección de formas o estructuras sobre el dato recogido en la observación del fenómeno estudiado. En este caso,
Según la doctrina kantiana, las formas aportadas son a priori, es decir, independientes de la experiencia sensible y, por lo tanto, iguales para todos los hombres. Esta prioridad de las formas le da al conocimiento científico el carácter de universalidad y necesidad, de que goza en algunos de sus principios y conceptos. D. Los diferentes sistemas filosóficos, teológicos, psicológicos, sociológicos, políticos, artísticos y literarios también son el resultado inequívoco de una creación humana. El hombre recibe un dato y lo reviste con una estructura diferente según su época, cultura, educación y expectativas. El mundo de un filósofo puede diferir casi totalmente respecto a otro filósofo o a un psicólogo o un sociólogo, con grave perjuicio en sus intentos de comunicación y comprensión. E. Las fuertes diferencias y contradicciones que se palpan entre las religiones, los partidos políticos, las profesiones universitarias, las actividades laborables, las instituciones familiares, sociales y nacionales, se deben en gran parte a esta elaboración inconsciente de mundos diferentes. Cada uno pretende la primacía en el plano de la objetividad y el realismo. Dado que este ideal no se logra jamás, el resultado de una actitud de defensividad, de agresividad y de identificación con el mundo propio, con el consiguiente desprecio o falta de comprensión hacia los mundos diferentes, que se presentan como enemigos o como productos de locos visionarios ausentes de realismo. F. Quizá la principal consecuencia de esta teoría acerca de la imposición de una forma o estructura en el dato que se recibe en la facultad cognoscitiva es la que nos habla de maya o ilusión. El mundo que creamos es una ilusión, pero normalmente no nos damos cuenta de ello. Al contrario, nos apegamos a dicho mundo y vivimos la ilusión que hemos creado. Defendemos el mundo propio, atacamos los mundos ajenos, hacemos guerras y elaboramos sistemas morales, convencidos de la realidad de nuestro propio mundo y de la falsedad de los mundos ajenos. Cual nuevos Quijotes, arremetemos contra gigantes peligrosos y vivimos y morimos en medio de la ilusión. G. La filosofía se presenta en este momento como una fuerte posibilidad para salir de la ilusión creada por las facultades cognoscitivas. Algunos sistemas filosóficos y psicológicos han señalado con energía el procedimiento adecuado para trascender el mundo normalmente que habitamos y que nos confunde continuamente. Platón nos indicó, con su alegoría de la caverna, la existencia de un mundo de ideas que constituye la verdadera realidad, y frente a la cual todo lo que vemos es como una copia o una sombra.
Los orientales invitan a la meditación, que es el procedimiento para deshipnotizarse respecto a las categorías, formas y estructuras que aplicamos continuamente en las situaciones que vivimos. Algunos filósofos existencialistas, como Marcel, nos invitan a trascender hacia el plano del ser, en lugar de permanecer tecnificados y cosificados en el plano del tener. La psicología transpersonal nos exhorta a la trascendencia, al yo cósmico, a la vivencia de la unidad del ser humano. En este libro veremos que es posible armonizar la multiplicidad del plano material y sensible con la unidad y la trascendencia del plano espiritual. La principal alienación humana consiste en rechazar uno de los dos planos, con la ilusoria pretensión de que sólo el propio mundo, espiritual o material, es el único verdaderamente auténtico.